Buenas noches. Voy a exponer mi línea de tiempo empezando con la caligrafía. La caligrafía es un invento en China. Data del siglo IX. Si la caligrafía no hubiese existido, la tipografía ni el diseño no hubiesen podido ser lo que son hoy en día, porque la caligrafía son su base. La caligrafía está ligada con Roma y con Grecia y con toda Europa, porque Europa da sus aportes a diferentes tipos de escritura y diferentes tipos de letra en variadas épocas. La caligrafía también se diversifica por intermedio de la imprenta y por intermedio del libro, ya que es un medio de masificación informativa. En plena Edad Media hacían un procedimiento que se llama la xilografía. La xilografía fue una técnica de impresión también hecha en China, que se tomaba una plancha de madera y se tomaba la imagen o el texto y con un buril se comenzaba a tallar. Esa era una manera de impresión, pero con el auge en la Edad Media de la imprenta de Gutenberg, pues ya empieza el proceso a ser más rápido y a coger menos, y a requerir menos tiempo, porque con la xilografía se requería más tiempo y de más práctica. Gutenberg fue un alemán nacido en Maguncia, fue un tipógrafo que tomó tipos mecánicos y los adherió con los diferentes tipos de estudios que se hacían de imprenta en Italia y en Holanda. El primer manuscrito que Gutenberg logra hacer después de varias pruebas es la Biblia, de 42 líneas con un tipo de letra gótico. En esa época, en plena Edad Media, requería este tipo porque era mandato del clero. Si no se seguía ese mandato, pues nadie podía surgir. Gutenberg murió en la ruina, nunca supo de su éxito ni de lo que le debemos hoy en día. Y de paso nunca supo que en su época ya había más de 250 impresores en Europa, toda una aglomeración. Después de la Edad Media surge el Renacimiento. El Renacimiento es una corriente que da al hombre libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de culto. Sobre todo el Renacimiento surge en Italia y con la caligrafía, porque la caligrafía primero era del clero y de la aristocracia, no todo el mundo sabía que era la caligrafía. Entonces esta época da un auge a la caligrafía y de paso a los eruditos que hacían los libros. Por eso Italia ha creado muchos tipos de letra y a su vez también Francia, Inglaterra, pero uno de los exponentes de este siglo es Palatino. Palatino fue un tipógrafo que creaba un libro sobre los diferentes tipos de normas, volúmenes, reglas de las diferentes letras de distintos países. Esta es uno de los manuales de la tipografía de hoy en día, al igual que Claude Garamond. Claude Garamond fue un francés que se caracterizó por tener armonía entre las mayúsculas y las minúsculas. En el renglón todo debía quedar de igual manera, de igual medida, todas las cursivas, las minúsculas, la ornamentación. Esta tipografía se caracterizó por ser armónica y limpia. Fue la mejor tipografía en toda Europa. Hoy en día se sigue utilizando en la vida cotidiana y de paso se hace también para la tipografía en retratos. En el siglo XVII surge
el periódico más que todo. Pero es una época pasiva para el periódico, no había así muchas guerras, no había así mucho que comentar, entonces el periódico no tiene su auge, como diferentes tipos de alfabetos, como la Roman Durroy. La Roman Durroy fue hecha por el rey Luis XV, estudiando diferentes tipos de alfabetos como el romano. Esta letra era limpia, matemática, hecha en una retícula que la letra no podía salirse ni pasarse de ciertos cuadros que se hacían ni de ciertos círculos imaginarios. En el siglo XVIII ya empieza a tomar más auge los diferentes tipos de medios informativos como el magazine, la revista, la enciclopedia y el periódico. Sobre todo por un hecho importante de este siglo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un evento de gran magnitud por el derrocamiento del rey Luis XVI y sobre todo porque se imprimieron los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí en Colombia también llega eso con la mano de Antonio Nariño y antes de la independencia. Por esto el periódico empieza a tener el auge, porque se dio ya la libertad de prensa y los ciudadanos estaban en derecho de saber qué pasaba en su región, país, ciudad. Ya los gobernantes ni el clero les podían esconder la información. Por esto, el periódico toma más fuerza, con diarios como el alemán Zeitung y un diario inglés que da rebajas y artículos para el hogar, pero después se vuelve diario. Uno de los exponentes de este siglo es Bodoni. Bodoni fue un impresor italiano que hoy en día aún se utiliza su tipo de letra, que también es Bodoni, y llegando a ser por esto un tipógrafo real, también por ser un tipógrafo de letra armoniosa, de paso publicar ciertos volúmenes de tratados de tipografía. Otro de los exponentes de este siglo es Baskerville. Baskerville más que todo fue un rebelde tipógrafo inglés que desafió a su época con la impresión en papel satinado, eso en esa época no se veía, y también por el interlineado que hoy en día lo usamos. A pesar de que cayó en desgracia, Baskerville, pues Inglaterra le debe mucho a Baskerville, porque la tipografía también se vio muy avanzada por él. Y en la tipografía de Inglaterra le debe mucho a Baskerville. Otro de los hechos que marcaron este siglo fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial surge más que todo en Inglaterra. La gente hizo invenciones de máquinas mecánicas para que el proceso de trabajo no fuera tan pesado, no fuera tan largo y de paso que la persona fuera explotada. Ya no querían hacer tanta máquina artesanal, sino máquinas mecánicas que facilitaran el proceso en empresas. No solamente se dio cambios en la tipografía, sino también en medios de transporte como la locomotora y la máquina a vapor. Gracias a la máquina a vapor se crea la imprenta de Friedrich Kennedy Bauer. Esta imprenta, gracias a todo lo que ya venía con Gutenberg, con la patente de la máquina a vapor, revoluciona la industria porque el tiraje del periódico sale más rápido. Antes se hacía en 2 meses o en un mes,
Esta salía hasta en un día. Ese mismo día se dieron varios tirajes del The Times en Inglaterra. También en este siglo, ya siglo XIX, se da la linotipia. La linotipia es para hacer textos con variados tipos de letra en moldes de letras particulares. Sobre todo se usa para hacer revistas y periódicos. Otro de los importantes inventos de la tipografía es la calcografía, y por esto se da el penny black o el penique pequeño, que es el sello postal, el cual identifica el correo británico, con la esfinge de la reina Victoria de Inglaterra. Bueno, este fue un pequeñísimo viaje por la industria del diseño. Pues espero calme todas sus dudas y bueno, pues que les haya gustado. Chao.